Hello everybody. Today's will be a practice lesson. Hola a todos. Hoy va a ser una clase de práctica o de repaso. Así que voy a hablarles en inglés y voy a ir planteando algunas preguntas y les voy a dar el tiempo para que piensen las respuestas y luego las voy a escribir en la pizarra. Quiero que empiecen a acostumbrarse a pensar en tiempo real en las palabras que debemos decir en inglés para formar las oraciones, ¿sí? So I want you to get used, acostumbrarse es get used, in real time, to be able to think the words you have to use to form some sentences, okay? So I will be asking you how to say something in English, and you have to think and you have to prepare the answers by the time I write it down on the whiteboard, okay? La palabra whiteboard, que literalmente significa tabla blanca, es la palabra en inglés para pizarra, ¿sí? Blackboard o tabla negra sería el pizarrón. La pizarra, que es la blanca, es whiteboard, ¿sí? Bien. So, I will speak in English so that you can train your hearing. Voy a hablar en inglés para que ustedes puedan entrenar vuestro oído. So now I want you to remember how we structure the questions in English. Okay? Questions. Remember that in English, the order of the words in a question is inverted in relation to an affirmative sentence. Okay? So, in an affirmation, we have first the verb and later, first the subject, yes, and later the verb. First the subject, later the verb, okay? Now, in a question sentence, we have first the verb and later we have the subject. For example, I go home, right? I go home. Yo voy a casa. First comes the subject, later comes the verb, okay? And then comes the predicate, okay? In a question, first comes the verb. For example, did I go home? So first the verb, then the subject, and then the predicate, okay? Did I go home, or did John go home, right? So, I want you to think how we would ask somebody. Ask es preguntar. How will we ask somebody in English? ¿Dónde vive? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? How do we ask that in English? ¿Cómo preguntamos a alguien dónde vive? Recuerden que la palabra dónde en inglés es where. Remember that the word in English for dónde is where. So, ¿dónde vives tú? Okay? Remember, in English, first the verb, later comes the subject. So, ¿dónde vives tú? Where the verb is the auxiliary verb, okay? Recuerden que en inglés todas las preguntas necesitan un verbo auxiliar, que es el verbo to do, ¿verdad? A menos que sea una pregunta que está en tiempo futuro. En ese caso el verbo auxiliar que se usa es el verbo will. Entonces, cuando decimos que en la pregunta primero va el verbo, luego va el sujeto, primero ponemos el verbo auxiliar, ¿sí? Luego va el sujeto y luego va el resto del verbo junto con el predicado, ¿verdad? So, where do, now the subject, okay? You, and now live. ¿Dónde vives tú? ¿Sí? O ¿dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Okay? Now, how would we ask somebody? ¿Qué edad tienes?
¿qué edad tienes? Or ¿cuántos años tienes? How do we ask that in English? ¿Cuántos años tienes? En inglés no utilizamos las mismas palabras que en español. No preguntamos cuántos, ¿sí? Ni tampoco utilizamos la palabra años. En inglés decimos How old are you? ¿Ok? How old are you? Que literalmente significa ¿cómo vejez o viejo eres tú? ¿Cómo viejo eres tú? O ¿cuán viejo eres tú? ¿Sí? Así que así se pregunta la edad en inglés. Now let's answer. Tengo 35 años. How do we say that? Tengo 35 años. Remember, in English, when we say our age, we do not use the verb tener, the verb to have, right? We do not use. No decimos tengo tantos años en inglés, ¿verdad? En inglés utilizamos otro verbo. We say but first comes the subject, then the verb, okay? I am 35, okay? 35. Podemos colocar el guión para indicar que esto es un número solo, ¿verdad? So, we can say I am 35 or I am 35 years old, okay? I am 35 or I am 35 years old, right? So now, somebody asks us, where do you live? Okay? I want to reply. Yo vivo cerca de la casa de Juan. Cerca de la casa de Juan. Yo vivo cerca de la casa de Juan. Recuerden que en inglés, cuando es una oración afirmativa o aseverativa, primero va el sujeto, después va el verbo, ¿bien? Yo vivo cerca de la casa de Juan. In English, we would say, I live, okay? First comes the subject, later comes the verb. I live near. Near significa cerca, cerca de, en realidad. Near, cerca de. Cerca de la casa de Juan, ¿cómo diríamos? I live near. Recuerden que en inglés cuando enseñamos pertenencia, decimos el dueño y un apóstrofe con una S para indicar que es de Juan, ¿sí? Y luego si queremos decir la casa de Juan, el objeto casa viene después del dueño, ¿sí? Por lo tanto, yo vivo cerca de la casa de Juan. I live near Juan's home. Okay? I live near Juan's home. Or we can also say, también podemos decir, I live in Spain. Yo vivo en España, ¿sí? I live in Spain, or I live in Argentina, or I live in Brazil, wherever, okay? Wherever significa a donde sea. So now let's imagine, we will ask, where is something, okay? Vamos a preguntar, ¿dónde está alguna cosa? So, I want to know, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Así que, which is the English word for dónde? ¿Cuál es la palabra inglesa para dónde? ¿Dónde está el teléfono? Recuerden que, independientemente de que en este caso tenemos una de las palabras de pregunta, que son dónde, quién, cuándo, ¿verdad? Se sigue utilizando la regla. Para una pregunta primero viene el verbo, después viene el sujeto y luego el predicado, ¿verdad? Así que, where is the telephone? Perdón, ya lo dije.